健全なる魂は健全なる精神と健全なる肉体に宿る。 Muy buenas a todos los que nos alcancen a ver y bienvenidos sean a esta primera entrega del proyecto de Visajes Visajosos. Yo, su servidor, soy Edward Crimson y hoy me encuentro con Buret. ¿Qué más? Yo soy Buret, nombre artístico, no es como que mi madre un día se haya despertado y haya dicho como, no, este marica lo vamos a llamar Buret, no. Nombre artístico, Buret. Sí que es. Buenas noches, ¿no? Bueno, entonces, vamos a empezar ese proyecto. Yo diría que intentando explicar el nombre de esta cosa, o sea, ¿qué es esta cosa? ¿Por qué un podcast que se llama de una forma tan curiosa, ¿no? Porque, ¿qué carajos es eso de visajes visajosos? ¿Qué es un visaje para empezar, no? Pues resulta que nosotros estábamos hablando aquí con Buret teníamos la idea, ¿no? De empezar a hablar sobre cosas de la vida. Porque nosotros cuando nos reunimos así en persona, pues se dan charlas muy interesantes, la verdad, y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo así, pero para que más gente lo escuche? Y pues enos aquí, ¿no? ¿Cómo compartirlo? Exacto. Nos dio la idea de compartirlo. Exacto, entonces estamos aquí ahora jodiendo la vida, no solo entre nosotros dos, sino para otras personas, porque ¿por qué no? Será divertido, ¿no? Venimos a joderles la vida a ustedes, pues porque entre nosotros. un par de mejor locos dicho. hablando solos, pues no tiene mucho sentido. Sí, no es divertido. Listo, entonces, bueno, por eso fue que decidimos empezar esto. Pero entonces ahora la pregunta más importante y trascendental de todas, que no deja dormir a la especie humana, es ¿por qué visajes visajosos? ¿Qué es eso? ¿Con qué mierda se come eso? No, entonces yo creo que deberíamos empezar por definir qué es visaje. ¿Sí? ¿No cree? Sí, ese sería el primer paso como para aclarar un poquito de todo lo que vamos a hablar, escarbar un poquito entre la mierda, a ver qué sale. Listo, entonces empecemos. ¿Qué es un visaje? ¿Qué cree usted que es un visaje? Visaje relacionado con problema, como en plan que se le dañe a usted el carro, de eso en plan de que usted le empieza a salir humo al carro. Es un visaje y de los grandes. Sí, yo curioso es que buscando por internet definiciones, tanto que me encanta buscar definiciones de las palabras, me encuentro que visaje es una palabra que sí existe. O sea, yo creía que era algo que solamente, digamos, usábamos en Colombia, que usaban los paisas, bueno, los cachacos en su defecto, para escribir alguna cosa que pasara. Pero no, resulta que la Real Academia Española lo define. Lo define no como nosotros lo consideramos, que es como usted bien lo acaba de decir, como un problema, sino como una cierta expresión del rostro. ¿Sí? Como una cierta expresión que tiene el rostro. O sea, cuando fuera del contexto colombiano, cuando se usa la palabra visaje se refiere a una expresión que hace el rostro. Entonces es como decir una mueca, ¿cierto? Esa persona tiene un visaje o hizo un visaje. No. Entonces tiene como una mueca en el rostro. Entonces me pareció curioso. Entonces eso, uno, significa eso, y dos, también significa una persona, como por decirlo así, ostentosa. Es decir, una persona que le gusta llamar la atención. Entonces ese tiene que ver con una de las definiciones que nosotros los colombianos usamos, ¿cierto? Que es como una persona muy visajosa, una persona que le gusta mucho traer la atención, llamar la atención. Entonces, o sea, pues, sí. las personas del barroco, sí, esa época en la que todos eran así, todos ostentosos, en plan, no sé, películas, o pues más que todo referencias de películas en donde sí, la vestimenta era muy ostentosa, entonces ellos eran unos piros revisajosos. Sí, sí. Bueno, eran pero espero revisajosos.
yo no sabía que eso estaba como avalado o certificado por la Real Academia Española. Pues es que ahí viene lo curioso, porque es que le tienen una definición, pero no es la definición que nosotros usamos. Sí, Porque en la definición coloquial, por así decirlo, que en Colombia, el contexto que se usa en Colombia de esa palabra, no es para describir un gesto, tampoco es para describir un adjetivo en una persona, es para describir un adjetivo, sí, pero más que todo como a cosas de la vida o sucesos, momentos que a nosotros nos pasan. En especial los sucesos que usted mismo lo mencionó justo al comienzo, los momentos que son problemáticos, ¿cierto? Los momentos problemáticos, los problemas. En específico para describir eso, los problemas. Pero no en plan problemas pequeños, sino cuando uno se emputa, vamos a decirlo así, cuando uno se emputa por algo, ¿cierto? Porque uno no llega y dice, no, pues que visaje la vida. Y uno no puede decir eso es un visaje y que sea en plan tono suave. Pues uno dice la vida es un visaje, no se refiere, sí, la vida está llena de mucha mierda que uno se tiene que aguantar. Entonces ese es el contexto, esa es la definición de visajes para nosotros los colombianos. sí. Y es por ello, y es de ahí, perdón, es de donde deriva el nombre del podcast, de visajes visajosos, o sea, problemas muy problemáticos. Sí, la verdad no nos vamos a complicar la vida diciendo, no, según la Real Academia Española, no, visaje es la mondada que tiene que ser y ya. Entonces sí, problemas a gran escala en los cuales usted llega a maldecir la cosa o el suceso que está pasando, como por decir, qué visaje ese carro, pues volviendo al ejemplo de cuando se le daña a uno el carro, como, marica, qué visaje esto, hijo de puta carro. Aunque el carro no tiene ni culpa, ¿no? Pero pues es chimba madrear a las cosas, y ese es otro tema que también se podría tomar. Sí. Pero primero, el visaje como fuente de discordia a base de un problema que le pasó a uno. Sí, digamos para mantenerlo simple, ¿cierto? Que se joda la Real Academia Española. No, mentira. Bueno, por sí. algo lo sacamos de acá. Sí. Pero sí que se joda. Entonces, ¿cómo es? No solo se refiere también a problemas, sino además de eso también se refiere a como cuestiones complicadas. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser todo tan difícil? ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado, tan problemático, ¿no? Entonces, por ahí, por esa serie de sinónimos, más o menos, es donde transcurre la definición de esta palabra. Y pues bajo los contextos que nosotros usamos. Porque lo que pasa con muchas palabras es que de tanto usarlas en la monotonía, pues por desgracia pierden su significado. Y nosotros inconscientemente sabemos lo que la palabra significa, pero cuando llega el momento de definir la palabra, se complica. O sea, se vuelve un visaje definir la misma palabra visaje. Sí, la verdad no es como que nosotros hayamos salido acá y ya no, venga, el visaje es esto y esto. No, pues primero hay unas pausas mentales. Usted se tiene que encerrar solo en su cuarto, triste y abandonado, a pensar maricadas. Exacto. ¿Por qué? Pues porque independiente de que uno sea adulto, pues tiene que sacar tiempo para pensar. Aún así sean maricadas, pero mantener activa la mente y estar constantemente pensando es algo muy beneficioso para la salud. Exacto, y ya que lo menciona, justo quería agregar eso también a la definición de visaje, porque uno no solo dice visaje en plan para decir que algo es problemático ni nada, y solo eso, que bueno, claro, sí, es como que la intención primera que se tiene al decir algo es un visaje, darle ese adjetivo a algo, pero también va con la connotación de decir que algo es un visaje, pero también va acompañado de cierto grado de filosofía, ¿cierto? Porque no es solamente cuestionarse por qué algo es tan problemático, sino como ir un poco más allá, ¿cierto? Tiene también su connotación filosófica la palabra. No solamente es cuestionarse el problema de algo, sino por qué algo es así de problemático. Entonces es por eso que queríamos llamarlo visajes visajosos, porque también tiene que ver con una cuestión de que nosotros analizaremos ciertos temas
o vamos a hablar sobre ciertos temas, también darles un enfoque un poco reflexivo, como filosófico. Claro, además del montón de mierda que vamos a hablar, pero pues lo ideal es que también digamos algo como que interesante, ¿no? De valor. Epa, sí. Y la idea es buscarle lo complicado a la vida, porque lo fácil es aburrido, ¿sí? Sí. Imagínese una vida monótona, siempre sabiendo para dónde se va, definidas bien las cosas, sabiendo que todo en la vida es un visaje y, como la misma palabra, es complicada. La vida es complicada. La vida es un visaje. Exacto. Entonces yo creo que ya eso ya nos da pauta para continuar, ¿no? Continuar con por qué la vida es un visaje, o sea, qué ejemplos tenemos de visajes, digamos, a lo largo de nuestras vidas o de ejemplos que hayamos visto, ¿no? ¿Tiene algún ejemplo Bueno, por ahí? bueno, pues a grosso modo, ush, la vida adulta. La vida adulta es un visaje, aunque también la vida de niño tiene sus visajes, tiene como sus problemas ahí, como cosas que a uno lo hacen pensar, incluso cuando es pequeño. Hmm, Eh, por ejemplo, la escuela. La escuela es un visaje muy grande cuando uno es pequeño, ¿sí? sí, Ya cuando uno se empieza a cuestionar un poquito más las cuestiones de la vida, empieza a pensar cosas como, bueno, ¿y por qué yo vengo a este lugar a madrugar, a chupar frío? Sí, en caso los de la tarde, pues a chupar frío también porque salían bien tarde, sí, salen por la noche. Entonces, pensar, ¿por qué hago todo esto? exacto. ¿Usted sabe, Edward, por qué hacemos todo esto? Porque eh, ¿Por qué todo es el tan colegio es un visajoso? visaje. Sí. Bueno, pues ya que lo mencionas de la escuela, recuerdo que la primera vez como que tuvimos nuestra clase de filosofía, que para nosotros en Colombia es en 10.º grado, si mal no estoy. Ahora creo que es desde noveno, pero por allá en nuestros tiempos. Por allá Cuando en aún nuestros tiempos. estudiábamos. Sí, por allá en nuestros tiempos eso empezaba en el grado 10.º. Eso ya es bachillerato. Entonces ahí tuvimos la primera clase de filosofía y creo que desde entonces yo me empecé a cuestionar como a profundidad las cosas. Es cuando, como digámoslo así, mi primer contacto consciente con la filosofía. Porque yo antes me cuestionaba por qué de las cosas, pero nunca hasta que empecé como a entender que eso iba más allá de solamente generar dudas. ¿Cierto? Porque así empieza la filosofía, ¿no? Uno genera dudas, pero la filosofía va más allá cuando uno ya empieza a buscar las respuestas. Entonces, pues, si la vida es un visaje y si en especial el colegio es un visaje, es porque uno se empieza a preguntar muchas cosas. Es como el momento que se presta para catalizar un montón de preguntas sobre todo prácticamente. Uno se empieza a cuestionar sus creencias, su propia educación en casa, la educación que se recibe en el colegio y el por qué uno sufre tanto, pues para nosotros en nuestros tiempos. Porque uno sufría tanto en el colegio con trasnochadas, con tanto trabajo, con aguantarse profesores, actitudes de mierda, ¿no? Toda esa clase de problemas. Y eso que póngase a pensar que en ese tiempo estudiábamos 6 horas, como de 6 a 8 horas. Técnicamente Y más, ¿no? bueno, Porque con los sí, trabajos una y cosa son el horario estipulado legal, que son las 6 horas que uno tiene que estar allá, ¿cierto? En la institución. Y otra cosa es el tiempo, digámoslo así, extra, el que usted invierte, pues, haciendo los deberes, ¿no? Las tareas, los trabajos, toda uy, esa pero clase es de que, asuntos. y es que es un visaje porque, pues, parce, o sea, uno está en el colegio sentado 6 horas poniéndole cuidado a una persona que habla y habla y habla y habla y habla. La Pues, cátedra. marica. O sea, tomando el claro ejemplo de la clase de filosofía, la verdad, la filosofía la vendí a apreciar más por lo que yo hice que por lo que yo aprendí Exacto, de mis profesores, ¿sí? totalmente. Porque
pues a nosotros nos ponían a leer y listo, le hace a este man, le hace a este otro, sáqueme un resumen y pico y chao. Ya lo que ustedes hagan con eso, a mí no me importa. Y Exacto. del colegio y de todo lo que usted acaba de decir, que uno se empieza a cuestionar, bueno, ¿para qué estoy aprendiendo esto? Se empieza a cuestionar sus creencias, la autoridad, muchas cosas. Entonces ahí es cuando uno empieza a complicarse la vida. Y es cuando la vida se empieza a tornar un visaje, Mm. ¿sí? Pero yo diría Porque, que sí, sí, sí. pues porque, y ahí podríamos entrar en debate, y es que el que está consciente sufre de tristeza, ¿sí? Y el que está inconsciente de la realidad que lo rodea está feliz. Y es por eso, porque no se complica la vida, porque la vida para esa persona que está inconsciente de su realidad va a estar inocente de todo lo malo que puede llegar a pasar y no va a estar con una vida hecha un visaje. Qué visaje. ¿Qué visaje? Sí. Pero, ¿qué se le podría hacer ahí? Porque uno puede decir la ignorancia es felicidad. Sí, eso es cierto, es felicidad porque entre más ignorante uno es, menos crueldad conoce del mundo. Menos crueldad y tristeza conoce sobre muchas cosas de la realidad. Y Claro entre ejemplo, más... nosotros cuando niños, ¿no? Exacto, precisamente iba a decir eso. Uno cuando es niño, pues uno no tiene que cuestionarse prácticamente nada. Prácticamente, pues perdón la repetición de palabras, uno, todo le llueve a uno, ¿no? Llega de seres mágicos, ¿cierto? Que se llaman papás y mamás. Si los tuvimos, bien, y si los tuvimos como buenas personas, ¿no? Pues porque ellos son como Dios, ¿no? Ellos proveerán, dicen. Y eso es, ¿no? Proveen para nosotros y por ende nosotros no nos tenemos que preocupar por ir a un trabajo y conseguir el dinero para conseguir las cosas. Para nosotros es como magia cuando somos niños y por ende esa ignorancia nos hace feliz. Es como, pues sí, la magia de ese asunto. Y pues también porque cuando somos pequeños, pues nuestras mentes están más vacías y casi prácticamente todos los días tenemos es algo nuevo que aprender, literal. Todos los días hay algo nuevo que aprender y se siente como el conocimiento definitivo, ¿no? Y hay tanto y tanto y tanto y tanto. Entonces nuestro cerebro es tan maleable cuando somos niños que esa fascinación pues simplemente nos excita, por así decirlo, ¿no? Y pues claro, todo eso nos hace ver la vida fantástica, color de rosa, por así decirlo. Y ya es cuando vamos creciendo que pues lastimosamente vamos conociendo la crueldad del mundo. O bueno, lastimosamente, porque ahí es donde viene la otra cuestión. Porque nosotros podemos decir, sí, entre más consciente uno es, pues más problemática, más visajosa se vuelve la vida. Pero ¿se vuelve más problemática realmente la vida o nuestra perspectiva sobre la vida? Pues yo diría que es lo segundo, ¿no crees? Sí, es que ya es en cuanto te dejas como... eh, Acabar se por me los olvidó la palabra. problemas. Sí, como dejarte aplastar por ellos. Es tan fácil como, por ejemplo, tú tienes una piedra, los problemas son una piedra, y cada vez que piensas en ellos, pues se va volviendo más grande, y tú eres el que decides cuándo la sueltas, ¿sí? Exacto. Pensar las cosas, para mí, está bien, pero ya llegamos a un punto donde se sobrepiensan, y pues ahí ya se puede llegar al punto de que se vuelva un visaje. Exacto. Y el visaje es que yo debo admitir que ese visaje me pasa muy seguido. Ahora trato de controlarlo más, pero es cierto. Cuando uno se vuelve tan consciente de ciertas cosas, irónicamente se empieza a fantasear. ¿Sí? Entre más como palpable se vuelve la realidad para uno, uno empieza a fantasear sobre esa realidad y se vuelve a desviar como de la realidad. Quizás como un método de defensa que se tiene inconsciente para pues evitar la crueldad de todo lo que conocemos en la vida real, ¿no? O para sobrellevar pues todo el asunto, ¿no?
O sea, pero ahí se estaría refiriendo a en plan como guionista, como creando un mundo en su cabeza. Me Porque refiero, déjame admitirte que esa marica a mí no me pasa. pues Esos algunos, problemas mentales solo te pasan a ti, la verdad. pues digamos que es de cada persona, ¿no? Digamos a mí me pasa a menudo, digamos, porque pues precisamente soy artista, soy escritor y pues como que la parte creativa es más, ¿cómo se diría? Es más fuerte en mí, la fuerza es más fuerte en mí. Pero sí, por ahí va el asunto. Digamos quizá usted no, porque yo no sé. Yo no Ah, o sé. sea, ¿me estás diciendo estúpido? No, No, mentiras. le estoy diciendo No, visajos. no, ahí yo lo entiendo y la verdad es que a mí me pasaba, pero cuando era pequeño. Entonces venía a idear mundos, posiblemente lo que usted dice, como en plan escapatoria para ocultar todo eso, todo lo malo que había descubierto del mundo. Porque, pues no sé si para todos, pero para mí el momento de descubrir la maldad, la crueldad, eh, pues fue un impacto muy duro, ¿sí? El pensar que, ush, o sea, independiente de lo que usted haga, la maldad va a existir y va a persistir, ush, es algo que la verdad, pues cuando joven a uno lo abruma, es un visaje muy grande y pero del cual pues uno tiene que aprender a conllevar, ¿sí? Aprender a no sobrepensarlo y dejar ese visaje atrás. Sí, y digamos es precisamente eso por lo que las cosas, por lo que uno desde pequeño despierta ese interés por la filosofía, por, bueno, por cuestionarse las cosas, mejor dicho. Sí, por entrarse al mundo de los visajes, porque es inevitable al final del día. Uno podría decir, sí, entre más ignorante no permanezcamos mejor, ¿cierto? Pero es inevitable que al final del día nos terminemos cuestionando la realidad en la que vivimos. Seguro, algunos más que otros, ¿cierto? Ya sea por propia, ¿cómo decirlo? Espíritu, voluntad, característica inherente de algunas personas, digamos así, ¿no? O porque simplemente pues nos gusta más ese camino, como lo es mi caso. Porque también uno puede optar si se vuelve más consciente con respecto a las cosas o no. Algunas veces, otras veces sí es por influencias externas que uno se vuelve más pendejo o más inteligente. Entonces eso, o sea, el despertar de la conciencia cuando uno es joven, pues empieza por cosas así como cuestionarse el por qué los padres, o sea, de dónde viene el dinero que sacan los padres, ¿cierto? Porque tienen que ir a la escuela a comer tanta mierda, a aguantar tanto sufrimiento y dolor y todo eso. Y entonces, lo que habíamos dicho, o sea, es más valioso o mejor, por así decirlo, ser consciente o ser ignorante, pues depende de lo que busquemos en la vida, porque uno podría decir, uno al ser ignorante es más feliz hasta cierto punto, porque cuando uno es ignorante, uno es más feliz en la medida de que uno no se vea en los problemas tan fuertes, en los visajes tan fuertes, ¿cierto? Que a uno lo hagan sufrir, porque tarde o temprano el sufrimiento y el dolor llegarán, seamos ignorantes o no. Y cuando llega el sufrimiento, pues es ahí cuando el ignorante más sufre, porque se empieza a cuestionar, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy sufriendo tanto? ¿Cierto? En cambio, una persona más consciente de por qué los problemas ocurren, pues no sufre tanto, digamos así. Entonces, sí, es eso. Igual es como una espada de doble filo, ¿no? Como digo, es dependiendo de qué tipo de vida uno decida tener o quiera tener, o le tocase tener, ¿no? Pero digamos Sí, que el despertar de la conciencia de uno empieza a cuestionarse los visajes de la vida, ya desde que uno está en la escuela, yo diría.
Los afortunados, los eruditos, ya empiezan desde mucho antes de siquiera entrar a la escuela, ¿no? Se cuestionan en por qué tengo que ir a la escuela el primer día de ir a la escuela. Entonces desde ahí ya, desde que esa semilla queda incrustada ahí, pues si todo va bien, pues empieza a germinar y se vuelve un severo filósofo. Pero si no, pues vaya, Bueno, ya va encaminado a la en gloria. el camino del Señor. En el camino divino. Y es que sí, entonces ahí vamos a ver que el problema, el visaje, en donde radica todo, es no el visaje como tal de qué es la vida, sí, del problema como tal, sino en cuánto lo vas a pensar, en cuánto te vas a dejar agobiar por, por este problema. Entonces, pues volvamos al ejemplo del niño. O sea, yo cuando era niño, uff, qué experiencias tan bacanas. O sea, un montón de felicidad, independiente a lo que había contado antes, sí, que llegó como a agobiar un poco todo lo que vendría a ser las cosas malas o negativas, se podría decir, del mundo. Eh, Uno como que va aprendiendo cómo conllevar esa conciencia de la realidad, sí, uno aprende que en la vida no todo es malo, no todo es bueno, sí, pero que usted puede sacar lo que desee de cada cosa, de cada visaje. Mm. Entonces, por ejemplo, el visaje de la escuela traía sus problemas, sí, la verdad, como, como todo ser humano se sufre, porque también cuando uno es niño se sufre a su manera, pero también se disfruta de una manera que no tiene comparación. Mm. Entonces, es eso, es aprender a disfrutar de los visajes de la vida. A verles el lado positivo, exacto. Para la arepa. Porque uno irónicamente, o bueno, paradójicamente, mejor dicho, uno sufre por tanto sufrimiento. Sé que suena como idiota, ¿no? Pero sí, uno sufre por tanto sufrimiento porque uno no entiende el sufrimiento. Digamos, a riesgo de sonar pretencioso, uno siempre se le vino inculcando que sufrir es malo, que sufrir era malo y que si tú sufres, que si uno sufre, pues no, pues la estás haciendo mal, ¿no? La estás súper cagando. Pero siendo sinceros, ¿es tan malo sufrir? Supongo que si uno sufre una enfermedad o algo así, pues no, sí te nace el asunto, el sufrimiento. Pero como una vez, en un momento lo llegué a decir ahorita, es que uno no importa tanto como que lo que uno sufre, los visajes que a uno le pasan, sí, lo consciente que uno sea de los problemas, sino el cómo uno reacciona ante esos problemas, uno reacciona ante esos visajes, uno reacciona ante ese sufrimiento. Porque, porque sí, es como, ¿cómo decirlo? Continuando con lo de la paradoja, es paradójico que en la medida de lo que uno va sufriendo, uno se va volviendo más feliz. ¿Y cómo es esta mierda posible? Pues toca estar como hasta cierto punto consciente de que es el sufrimiento lo que a uno lo motiva, si uno reacciona bien, ¿no? Ante el sufrimiento, lo que a uno lo motiva a ya no querer sufrir. Entonces es lo que a uno lo motiva a ser mejor persona, a conseguir un mejor estatus, a esforzarse, digamos en el caso que estamos hablando del colegio, de la escuela, a buscar mejores notas para no ser regañado o llamando la atención por los maestros y todo eso, ¿no? Es ese sufrimiento lo que le impulsa a uno a hacer las cosas. Sí, y incluso desde la parte médica, pues, o sea, usted se enferma, sufre por esa enfermedad y ya después se procura no volverse a enfermar, ¿sí? Entonces, en el ejemplo de que a usted le dé una gripa, la verdad, no conozco la primera persona que le guste la gripa es una mierda, sí, todos me van a dar la razón porque pues, la gripa es una mierda. Entonces, usted por no sufrir de esa mierda, se va a cuidar, se va a abrigar, va a tomar las precauciones debidas para no volverse a gripar. Entonces, ahí usted tiene razón en que el sufrimiento lo lleva a uno a estar mejor. Exacto, sí. Sí, digamos, uno diría, no, pero es que los niños en el colegio no deberían sufrir y uno dice,
Pues tendrán que hacerlo cuando son jóvenes, cuando los visajes no son tan visajosos, o tendrán que hacerlo cuando son adultos, cuando los visajes ya son más contundentes, cuando los visajes ya no dan segundas oportunidades. Por ejemplo, en el colegio, pues el mayor drama que puede pasar es que uno lo expulsen, ¿no? Por alguna tontería. Pues No, o depende de la algo. persona. No, o algo. Mire que cuando yo estaba en el colegio, yo estaba en grado 11 y estaba haciendo. Ay, no mames. Eso de. El servicio social, Sí. ¿sí? Marica, que se sacaron del culo para joderlo a uno. Joder, puta, porque de servicio social no tiene una mierda. Entonces, pues no sé, a mí se me dio la grandiosa idea de ir a ayudar en prejardín. Mm, Y fue una experiencia muy bonita porque aprendí de esos niños. Y una de las cosas más bonitas, o las experiencias más bonitas que vi, es que había un niño que era el típico malandro. O sea, el niño era, si usted no le prestaba el juguete, pues, Chino le iba pegando al otro. Incluso era todo alzado con uno, pues uno más grande. Imagínese, yo, pues, no sé, tenía como 17 años. El peladito este tenía, no sé cuántos se tendrán en jardín. No, es que creo que no estaban tan pequeños como estaban como en primaria, digamos. sí, Por ahí sus 8 años, no sé. sí. Y el niño parado en la raya y míreme mal y nos damos es duro. ¿Qué es lo que somos? ¿Somos es hombres o qué? Y yo, pues, soy chino pendejo. Y entonces el niño estaba acostumbrado a obtenerlo todo, ¿sí? Por su misma actitud. Entonces, pues los otros niños preferían como no retarlo, porque pues pensaban que el niño los iba a agredir o alguna vaina. Que la verdad nunca pasó, pero pues eso era lo que yo creía que ellos creían. Sí. Y muy peculiar porque había la típica niña que todos los niños, como que todos los niños les gusta, ¿sí? Mm, ujú. Y entonces este niño malandro le gusta esta niña fresita. Y entonces el niño era detrás de esta peladita. Y dele, y dele, y dele, y dele. Y la pelada no le paraba bolas. La pelada era como a ti te gusta pegarle a la gente, pues vaya y péguese en una nalga. Cosas así le decía. Entonces, uno de los mensajes más grandes que pude haber visto ahí es que, primero que todo, los niños de antes no son como los niños de ahora. O sea, están creciendo de una manera que usted se sorprende. Están llegando más rápido a ese despertar, ¿sí? Como que ya ahorita la facilidad de poder obtener toda la información, todo lo que es internet y YouTube, los está explotando mucho de información, los está haciendo crecer de manera apresurada. Y, y ya no pasa eso tan bonito que pasaba cuando yo era niño, que era, uy, mire una niña, qué asco besarla, qué asco abrazarla, ella tiene piojos, ¿sí? Como cosas así. Sí. Suena feo, porque la verdad suena feo, pero era un poquito de esa inocencia que es bonita, ¿sí me entiende? Entonces, el llegar tan rápido a ese despertar, me parece un visaje que pues, los niños no deberían cruzar de manera tan rápida. Sí. Eso es lo que puedo haber concluido de mi excelente experiencia en el servicio social. Sí, qué visaje, ¿no? Qué visaje tan visajoso. Uy, sí. El morir de la inocencia es el despertar de la conciencia. Epa, póngalo de estado de WhatsApp, mi rey. Póngalo, está en las redes sociales. Pero sí, no deberían porque precisamente cuando uno es joven se supone que lo que debe estar pasando son otras cosas, no entrar a ese mundo ya tan adulto de la conciencia y toda esa chingadera a la que vamos a entrar ya en su momento. Cuando uno es niño no debe estar haciendo cosas de niño. ¿Y qué cosas son de Sí. niños? Pues cosas de niño. Es que no sé, es visaje explicarlo.
No, pues, o sea, es jugar, es como descubrir el mundo, pero despacio. O sea, es que una cosa es aprenderse las vocales y otra muy distinta, aprenderse la letra de una canción de reggaetón. Mm, ¿Sí me entiendes? O sea, es un paso abismal que está pasando, literalmente ahorita está pasando. Los niños se saben más las letras de los reggaetones que están saliendo ahorita que la del himno. Y yo tampoco me voy a venir aquí a echar flores de, no, puta, yo me sé el himno y, uff, o sea, soy el que la canta con mayor pasión. No, ni siquiera sé que es inaccesible. inmarcesible. Eso, ni siquiera sé pronunciarlo. O sea, así estúpido soy. Y vengo aquí a hablar mierda. Sí, sí, sí. Creyéndome saber lo que estoy hablando. Es pura mierda. Creo. Pero sí es, o sea, es que, ¿cómo puedes saber? Yo por lo menos me sé un poquito de la letra de la canción, sí, no soy tan estúpido como para no Creo, saberme el himno de mi país. pues creo que, pues ya que estamos aquí narrándolo ahí, un pequeño paréntesis. Inmarcesible es como incesante, como que nunca se acaba. Sí, Como algo. pullante. No, como cuando usted le dice, como cuando su novia llega y le dice, es que tienes ese líbido tan imparable. Algo así, como que no se cansa, no se agota. Ese ejemplo, no, como mierda, ese ejemplo tiene juego. Dice que tienes ese libido. No, en primera instancia, su mujer alguna No le vez le ha pasa. dicho, ¿tienes ese libido tan inmarcesible? Uy, no sé si hay juego. Siendo honestos, sí, pero no vamos a entrar en detalles. ¿Listo? Me Pero imagino, ok. me imagino al Pérez en el acto. Dime palabras del diccionario que son excitas. A la verga. No, tampoco tanto. Pero bueno, ¿en qué carajos estábamos? Ah, bueno, sí, entonces en el despertar de la conciencia cuando uno es joven. Y sí, es exactamente como se dice, dar el momento para hacerlo, pero también darlas como el entorno adecuado para ello, porque pues uno diría, pues sí, descubrir el mundo y todo, bonito, experimentar, jugar, divertirse, pero ¿cómo hacer eso cuando uno tiene que ir a la escuela a ser entrenado, a ser programado para de una vez ingresar a la vida adulta? O sea, irónicamente cuando somos niños ya estamos siendo maquinados para ser ya adultos, para ser programados ya para ser adultos, para ya sentarnos en escritorios, ¿cierto? El paralelismo ahí, ¿no? Sentarnos ya en escritorios para escuchar órdenes y obedecer las órdenes. Entonces, pues, así no se puede, así ya está grave el asunto. Entonces, pues, así no se podría. Pero ya de ahí podríamos saltar precisamente a ese segundo tema, que es ya un poco más el mundo adulto. ¿No le parece? Uy, sí, es que la verdad, Que era lo que estábamos la diciendo, que el mundo adulto es el visaje más visajoso, al menos para nosotros ahora. sí, ahorita que lo estamos viendo en carne propia, bueno, primero que todo, pues la transición de esto que vendría a ser cuando usted es niño, con sus pensamientos, con sus propias preocupaciones, con sus propias maneras de ver la felicidad, pasamos a este mundo adulto en el cual pez grande se come a pez chiquito, en el cual camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Sí, no sé si ya voy caminando un poquito a lo que quiero ir. No. Deje de Entonces ser no tan sabe de dichos, visajoso. no sabe de Deje, dichos. deje de ser tan visajoso y sea claro. Bueno, entonces que sí, la verdad, llega a este mundo adulto con sus prisas, con el problema de usted tiene que ser productivo porque si usted no lo hace, otra persona lo va a hacer, ¿sí? Entonces vienen a atacarlo a uno con un montón de ideas de usted tiene que estudiar, usted tiene que ser alguien en la vida, usted tiene que producir, usted tiene que obedecer órdenes. Son muchas
bombardeo de ideas lo que a usted le termina como agobiando un poquito más esa vida adulta, ¿sí? Y ya es usted el que tiene que tomar la decisión. ¿Me voy a dejar influenciar por lo que dicen los demás? ¿O voy a tomar las riendas de mi vida y voy a empezar a buscar eso que para mí es la finalidad del ser humano y es buscar la felicidad, ¿sí? Cada uno busca su felicidad y cada uno sabe cuál es o de qué manera se puede expresar esa felicidad. Entonces, ese es uno de los más grandes visajes en cuanto a la transición de pasar de niño a ser adulto. La productividad. ¿Qué tan productivo es usted? O qué tanto, mejor dicho, qué tanto usted sirve para producir algo, ¿no? Eso. Y entonces ahí es donde empieza el mayor visaje, que es que uno ya no empieza a valer por lo que es, sino por lo que puede ofrecer materialmente. Sí, y entonces, no, qué maravilla, ¿no? A qué mola el capitalismo. Pero sí, por desgracia es como que en el sistema que estamos, y es digamos que ahora es el mayor visaje en el que nos estamos enfrentando en el mundo adulto, pues por lo menos nosotros, ¿no? Que es, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer estas cosas que no nos gustan, ¿cierto? Porque tenemos que conseguir esto, que es dinero, para conseguir cosas que hasta cierto punto sí necesitamos, ¿no? Todos necesitamos agua, electricidad, ¿no? Comida, internet, o sea, no podemos vivir sin internet, irónicamente. Sí. Y todas esas cosas, pero también para conseguir cosas que no necesitamos, ¿cierto? Cosas que no necesitamos, pero que se nos mete en la cabeza la idea de que sí las necesitamos y que pues si no las tenemos seremos infelices, lo que va en contra de lo que usted mismo decía, que es buscar la plenitud, la felicidad, ¿cierto? Sí, exactamente. Y entonces venimos en busca de, se podría decir como una falsa felicidad o el camino hacia la felicidad, pero por el camino erróneo. Y entonces, ¿por qué el camino erróneo? De primera instancia, escoger bien el camino es un visaje. Sí, claro, ya como usted lo había mencionado, es precisamente creo que el visaje más visajoso de la transición entre la vida, pues ya no vida como decirlo infantil adulta, sino ya adolescente adulta, que es que para qué vine a este mundo, qué voy a hacer con mi pinche vida. Creo que ese es el visaje más visajoso. Creo que es el primer visaje más visajoso por el que todos atravesamos, creería yo. ¿Y no le parece a usted que el alrededor, el entorno, todo lo que usted lo rodea, el entorno exactamente, hace que este visaje se vuelva más grande para usted? Sí, claro. Claro, porque entonces, ya es una cuestión de presión. Ajá. Mucha Sí, presión. es una presión. Sí, es una presión tanto de la familia como de los profesores. Yo me acuerdo que, bueno, pues aquí con este personaje estudiamos en el mismo colegio y era el estudiante favorito de todos los profesores y nunca me voy a olvidar que apenas salimos, porque bueno, salimos al mismo tiempo. O sea, yo era vago, pero tampoco. Yo me gradué. No con honores, pero me gradué. Es poco, pero es honesto, es trabajo honesto. Entonces, bueno, llegar y que de una vez lo empezaran a atacar como, no, mira, estas son las universidades que tienes que ir, o no, que vas a estudiar, y de una vez, atáquelo. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a estudiar? ¿Para qué viniste al mundo? No, o sea, esperé. Sí, Coma vaya como mierda. oficio. Sí, o sea, déjelo disfrutar a uno el grado, marica, no. Pero, ¿sabe? Fue irónicamente esa clase de cosas lo que me llevaron a rechazar precisamente eso. Porque de tanto que me estuvieron diciendo que esto, que aquello, que lo otro, que rápido, que ya, que toca empezar a producir, que toca terminar la carrera universitaria antes de los 25, que ya. Fue todo eso lo que me hizo decir como que váyanse mucho a la mierda. Yo me quiero tomar mi tiempo para pensar bien porque no
O sea, soy lo suficientemente inteligente como para saber que esta es una decisión importante. Y lo suficientemente tonto, debo admitir también, para no saber qué hacer igualmente. Entonces, pues bueno, ahí entra el otro visaje que fue decidir tomarme ese tiempo personal para dedicármelo a mí. Pues en mi contexto, ¿no? Dedicármelo a mí. Pero es por desgracia, ya hablando a rasgos generales, el tiempo que no se pueden dedicar prácticamente casi nadie. Casi no, nadie tiene la suerte o la fortuna o el privilegio o incluso la misma voluntad de decir quiero detenerme a pensar exactamente qué voy a hacer. No solo porque me lo dijeron, no solo porque me lo inculcaron, sino porque yo, mediante un proceso de conciencia, ¿no? De lo que veníamos hablando, de la conciencia, yo decido qué cosas sí quiero para mi vida y qué cosas no. Porque esas cosas creo que es el visaje más grande del mundo, ¿no? Ya sea incluso gente mayor todavía sigue batallando con ese visaje, sin saber, van por la vida sin saber qué hacer con la vida. Sí, y Y aquí ahí, toca, sí, aquí toca abrir un espacio reflexivo o a manera de consejo y es, no sé, todo el que nos escuche, tómese su tiempo, ¿sí? Por independiente que la vida sea apresurada, sea un visaje, tómese su tiempo para analizar las cosas, para saber usted qué va a hacer o qué es lo que le gustaría hacer, ¿sí? ¿Cómo va a buscar su felicidad? Porque al fin y al cabo, independiente a que usted no sepa el camino, independiente a que la vida sea un visaje, a que lo bombardeen, usted es la única persona que puede definir su felicidad, ¿sí? No, no es como que Edward venga aquí y me diga, mire, su felicidad es esta, esta, esta y esta y esta, va a pasar por estos problemas y va a tener estas y estas felicidades. No, la verdad es que no es así. El único que puede mirar hacia adentro es usted. suave. Y eso es un visaje, porque uy, esto es una mierda, porque pues ¿Cuántos usted, visajes ya llevamos diciendo? yo no sé, Creo que alguien debería hacer alguna vez un conteo de cuántas veces decimos la palabra visaje. Vamos a ver un iPhone de uy, premio. No, sí, no mentiras. sí, no sé, deberíamos regalar, no sé, un pony, no mentiras, pero sí Sobre todo un una pony. especie de... no sé, que coloquen en los comentarios cuántas veces hemos dicho visajes. Digamos que eso ya es cuando ya vayamos por el capítulo 100. Ahí sí para hacerlo más entretenido. Pero Eso. bueno, ¿en qué estábamos? Entonces, Que es un entonces visaje de sí, la o vida. sea, a grosso modo, sí, la vida es un visaje con sus caídas, con sus levantadas, sus tristezas, sus felicidades. Simplemente toca tomarse el tiempo para poder conllevar lo visaje que es la vida. Exacto. Y de ahí es de donde surge nuevamente el nombre del podcast. Porque eso es lo que venimos a desvelar esos visajes, a comentar sobre ellos. Sí, como hablamos en un principio, eh, nos gusta hacer este tipo de conversaciones, sí, en las cuales eh, vamos un poquito salpicado de lo que vendría a ser un poco de la filosofía de vida, bueno, de la filosofía del pensamiento. Eh, También un poquito empapado de, como Edward aquí lo dijo, de la carrera de él también. Ver cómo la vista de un guionista, de un escritor, es algo, algo muy peculiar. Ustedes se van a dar de cuenta que cada uno está enfermo a su modo. La verdad, sí. De pronto yo me saqué uno que otro comentario así un poco de biología. Eh, entonces, es esa la finalidad, ¿no? La finalidad es hablar un poquito mierda, pero mierda con sentido. Sí. Un poquito de mierda buena para tu cabeza. Sí, y no sé si tenga algo más que añadir para este primer capítulo o algo.
nada, la invitación es a que nos acompañen. Vamos a desglosar un poquito qué es esto de la vida, todos los visajes que a uno lo agobian, ¿sí? Eh, también eh, bonito mirar eso de las distintas maneras de ver la vida, ¿sí? A lo largo de este proyecto. Ahí van a ver que Edward y yo no tenemos la misma manera de pensar. Muchas veces vamos a encontrar puntos de discordia en los cuales pues va a salir una muy buena confrontación de ideales. Sí, ya llegará el momento en el que ya no va a ser podcast de nosotros hablando los dos desde un mismo lateral, desde una misma perspectiva, sino vamos a tirarnos mierdas el uno al otro. Uy, que la verdad los espero con ansia. Uy, no hay nada más rico que discutir, maldita sea. Le voy a discutir sus 3 verdades de visajes en la cara. Pero sí, la verdad, la idea es que si les gusta este proyecto, si les gusta como la manera en la que estamos enfocando todo esto, eh, pues hacerlo crecer con sus distintas opiniones. Como les dije, pues ojalá llegar al punto en el que nos vieran abogados, que nos vieran pacifistas, hippies. eh, Guácala. son distintos puntos de vista que, como le digo, nutren. De Solo, alguna manera, solo que el mío es el mejor. Ya empezamos. Su opinión se la puede meter por él. Culo. Ya empezamos. Esa es otra cosa que Sí. aquí vamos a discutir, bueno, todas las opiniones y pues de una manera objetiva, ¿no? Sí, ¿No, Edward? sí. Sí, pero digamos que al menos así de momento, de inicio, yo diría que vamos bien. Es como para ir planteando el proyecto, la verdad. Por eso lo estamos haciendo. Para ir planteando cómo sería. Digamos que ahorita en este primer capítulo no concluimos hasta cierto punto los temas que fuimos tocando, porque realmente era más para explicar el proyecto, para como presentarlo, para ver si a nosotros mismos nos convence y así. Ya conforme Epa. vayamos avanzando con los capítulos, ya diremos, no, pues el capítulo de hoy, el capítulo 5, va a ser específicamente sobre la conciencia. Listo, y no nos vamos a salir de ahí. Pero digamos, por esta vez yo diría que sí, se habló sobre los suficientes visajes, de por qué la vida es tan visajosa. Y precisamente es eso, es una introducción a lo visajosa que es la vida. Y precisamente a lo que vamos a abordar a lo largo de toda esta larga aventura en este podcast. Entonces, eso exactamente como dice Byron, como dice Buret, es sí, una invitación a tomarnos la vida con visajes, pero sabiendo reaccionar a ellos. Quizás eso es lo que podemos sacar de ese primer capítulo. Y ya conforme vayamos avanzando, ya veremos qué otras conclusiones de los visajes podemos ir sacando. Es una buena conclusión y a manera también de reflexión. Aquí vinimos a reflexionar, a pensar un momento y también a reír, a pasarla sabroso, que de eso se trata la vida. Sí. Pues listo, Pues, yo creo que sí. ¿Algo más? ¡Corte! No, bueno. ¡Corra! 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 Que esos mirados no se han dado de cuenta. ¡Corra! No, bueno, entonces yo creo que de momento no es más. Ya nos veremos en algún día, en algún planeta distante, galaxia distante, ya cuando todos los astros en el universo se alineen para que podamos grabar la segunda parte. Pero hasta entonces, pues no es más.